Buenos días, agradecemos mucho la compañía de todos hoy en este webinar técnico para conversar sobre cómo evaluar el desempeño de los procesos o requisitos de norma de forma remota. Mi nombre es Karina Vargas y estaré acompañándolos para moderar la actividad. Indicarles que la sesión estará siendo grabada. Agradecemos que todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia y también les agradecemos mantener las cámaras apagadas. Esto nos permitirá consumir mucho menos ancho de banda y mantener una conexión mucho más estable durante toda la actividad. Comentarles que el chat está habilitado para realizar consultas durante el webinar y en el momento apropiado nosotros la retomaremos para que el expositor nos ayude a evacuar la mayor cantidad de consultas posibles. Y bueno, para comentarles primero un poco de qué es INTECO. INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y tiene más de 30 años de existir. Es una asociación privada sin fines de lucro y está reconocida por la Ley 8279 como el ente nacional de normalización a nivel de Costa Rica. Además es declarado de interés público para la sociedad costarricense. Comentarles un poco más de qué es lo que hacemos. Bueno, el principal objetivo de INTECO es mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense y esto lo hacemos por medio de las normas técnicas. Tenemos por ahorita más de 2.200 normas técnicas desarrolladas y si pensamos en cualquier aspecto de nuestra vida, podemos encontrar una norma técnica sobre el tema. Podemos encontrar normas técnicas desde aceros hasta sostenibilidad y también formamos parte de la construcción de normas técnicas internacionales para buscar siempre mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense. Y bueno, INTECO tiene la capacidad técnica para seguir desarrollando muchísima más cantidad de normas técnicas nacionales e internacionales. A nivel internacional, INTECO es el representante de Costa Rica ante organismos internacionales y regionales como es ISO, IEC y COPAN. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto nos permite tener un beneficio a nivel país porque nos hace fuertes, nos hace que Costa Rica tenga un ente nacional fuerte, serán mayores las oportunidades y herramientas para que las diferentes partes interesadas como consumidor, Estado, empresa y sociedad puedan aprovechar. Es por esto que del 2018 al 2020 somos parte del Consejo Directivo de ISO, que es el ente internacional, organismo internacional de normalización, y esto nos permite tener un ente nacional muy fortalecido y brindarle la mejor calidad de vida a la sociedad y el apoyo a nivel de normas técnicas para el país. Y bueno, como les he venido comentando durante toda esta pequeña exposición, nuestro compromiso para INTECO y para todo el equipo de INTECO es mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense mediante la normalización y muy importante mediante su uso en la vida cotidiana. Las normas no son nada si no son aplicadas realmente en nuestra cotidianidad y es por eso que hoy estamos aquí para comentar un poco sobre este tema. Y bueno, entrando un poco en lo que nos reúne el día de hoy, el webinar está a cargo del señor Álvaro Torres. Álvaro es máster en Administración de Negocios con énfasis en Gestión de Proyectos, auditor líder calificado en INTECO en normas de calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión y en procesos aplicados a procesos productivos y además es instructor calificado de INTECO y el director de formación de nuestra organización. Así que quedan en muy buenas manos y le damos la bienvenida a don Álvaro. Bienvenido, don Álvaro. Muchísimas gracias. Solamente necesito que me confirmen que alguien me escucha. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Se escucha perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Y desde Un gusto. México. Gracias. Saludos a los que nos están en sintonía acá en Costa Rica y los que nos escriben desde México, República Dominicana, tenemos de Guatemala, Panamá, Colombia y Puerto Rico conectados en este momento. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a Karina por la introducción como tal. Karina, tal vez si me ayudas para poder compartir pantalla. Ya está listo para que vos puedas compartir pantalla, Álvaro. Por alguna situación no puedo compartir, pero tal vez si me ayudas pasando la presentación que tienes. Con mucho No sé gusto, por qué no ya puedo le compartir. colaboro. Dame un momento, nada Por más. alguna razón no puedo compartir. Esas cosas pasan. Y es Sí. parte de lo que vamos a hablar en esta sesión de auditorías remotas.
Es parte del tema. ¿Me confirmas, Karina, por favor? Sí, ya te proyecto, dame un momento nada más. Ok. Vamos abriéndola por aquí. Vamos a proyectar nada más, dame un momento, ya la tengo preparada. Tal vez si les voy comentando de inicio. La sesión va a ser un tema mixto, dual, donde yo voy a hacer la presentación de algunos temas, conceptos y cuidados que hay que tener a la hora de evaluar el desempeño de procesos como tal. Y luego ustedes van a tener un espacio para que puedan realizar todas sus consultas al respecto. ¿Me confirmas si ahí la están viendo, Álvaro? Necesito la proyección, lo que tienes es la Sí, claro. versión, no proyección. Les Listo. comentaba a todos y a todas, ahí, correcto. Aquí vamos a hablar de cómo evaluar el desempeño de los procesos, ¿verdad? De forma remota o a distancia. Hago la aclaración inicial de que vamos a estar hablando principalmente de auditorías internas a sistemas de gestión. Esto no pretende ser una receta para juzgar a organismos de certificación. Los organismos de certificación tienen sus propios lineamientos, que algunos son compartidos con auditorías internas, pero otros no. Entonces, no pretendería que nada de lo que se hable en esta sesión vaya a ser tomado para poder juzgar a sus entes certificadores, aunque podemos pues, abordar dudas y consultas porque Inteco también es un ente certificador. Entonces, si entramos ya en el tema como tal, les comento que estos son momentos en los que literalmente se nos vino un meteorito. ¿A qué me refiero cuando se nos vino un meteorito? Sabemos que existía la situación, habíamos escuchado que había algo que se llamaba coronavirus, COVID-19, luego nos informamos un poco más y nos dimos cuenta de que no es uno solo, sino que es toda una familia de virus, etcétera, etcétera. Escuchábamos noticias de que en China pasaban cosas y demás, pero no era la magnitud con lo que esto nos iba a tocar. En estos momentos, la información es muy preciada. O sea, el tomar decisiones nos va a permitir ir paso a paso hacia el éxito. ¿Y cuál es el éxito? Aprovechar la oportunidad de mercado, evitar que una amenaza se nos materialice, poder tomar decisiones de, bueno, restringo horario, restringo planilla, tengo que hacer desvinculaciones, lanzo un nuevo producto, etcétera, etcétera. Entonces, la información es muy preciada. Por lo tanto, hacer auditorías sigue siendo una necesidad. Lo que pasa es que el enfoque de la auditoría ya no es un enfoque tanto de control, es un enfoque de información sobre el desempeño general del proceso. ¿A qué me refiero? Ver si el proceso realmente está cumpliendo con su objetivo. Si comercial realmente comercializa. Si el área legal realmente está resguardando las nuevas condiciones legales de prestación de nuevos servicios. Lo otro es que los recursos son escasos. ¿A qué me refiero con los recursos son escasos? Posiblemente ustedes sentirán que trabajan más horas de las que antes trabajaban, quizás. Lo otro es que nadie los está viendo día a día. Los que hacemos trabajo remoto desde las casas, nuestras jefaturas, nuestros compañeros no ven la situación real en la que estamos trabajando. Antes teníamos acceso a que alguien quizás escuchara la información y nos dijera algo. Hoy no, hoy es el contacto que hagamos uno a uno. Y los cambios son constantes, ¿verdad? Y eso es una sensibilidad que tenemos que tener clara. A los que tal vez dijimos alguna vez, a mí me gusta el cambio, pues ahora tengo que decir, yo lo disfruto. Y a los que decían que no les gustaba, pues igual lo tienen que aguantar. ¿Por qué? Porque la estrategia sigue siendo la misma, pero la táctica ha cambiado. Debemos ir día a día, semana a semana. Lo cual nos lleva al primer punto. La calidad de la información que arroja la auditoría es vital. Y nos enlaza con el último punto. Las decisiones que se toman en una organización cambian vidas. No es lo mismo que yo le digo a una persona que está con reducción de jornada, por lo tanto sus ingresos van a ver disminuidos, le va a cambiar la vida. Si yo le digo, usted está despedido, desvinculado, le va a cambiar la vida. Pero si yo le digo, usted sigue trabajando, pues posiblemente también le va a cambiar la vida porque va a haber una nueva oportunidad y es una forma de trabajo diferente. ¿Ok?
Entonces, en estos momentos hay que ser muy ágil y la información tiene que ser muy útil para la continuidad de la operación. Cuando hablamos de requisitos de desempeño en los procesos, reitero, es ver si los procesos realmente están haciendo lo que tienen que estar haciendo. Y luego nos vamos a ir a hacer la auditoría de los puntos de control. Una de las grandes dudas que siempre salta y la consulta más frecuente que nos hacen es cómo hago para auditar operaciones donde necesito estar en el sitio, donde hay un operador de una máquina, donde hay un prestatario de un servicio. Efectivamente, ahí empiezan las amenazas de un proceso de auditoría, porque posiblemente esa extensión no la vayamos a tener con toda la claridad. Yo les puedo decir que mi experiencia, más de 10 años como auditor de ente certificador y otros 6 o 7 años como evaluador en auditorías internas, muchos de mis hallazgos reportados en un informe saltan por cosas que no buscaba. ¿A qué me refiero? Yo estaba enfocado en ver un requisito, en ver una evidencia y durante un recorrido observé cosas que no estaban dentro de mi línea de investigación, pero sí estaban dentro de los requisitos auditados. O sea, literalmente me encontré con cosas. No buscaba esa evidencia, pero la evidencia de incumplimiento se me apareció. Esa riqueza, pues no es que se elimina, pero sí va a ser muy, muy disminuida. ¿Ok? Pero es parte de las amenazas del proceso de auditoría. ¿Ok? Karina, por favor. ¿Qué es una auditoría? Recordemos esto. Todos quizás esta definición la hemos visto. Es un proceso para obtener evidencia de la auditoría, ¿okay? Que se realiza de forma sistemática, independiente y documentada y permite hacer una evaluación de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen esos requisitos o criterios de auditoría. Al ser un proceso para obtener evidencia de auditoría, ese proceso tiene entradas, tiene salidas y tiene riesgos, tiene amenazas y tiene oportunidades. ¿Okay? Y ahí es donde empieza la mayor duda de cómo realizar evaluaciones de forma remota. ¿Ok? Karina, por favor. Para eso nos apoyamos en la de siempre. ¿Qué es la de siempre? La norma 19.011. La norma 19.011, edición 2018, tiene directrices para auditorías de sistemas de gestión. El capítulo 4 hace una introducción, el capítulo 5 habla de la gestión de los programas de auditoría, el 6 habla de en sí la ejecución de la auditoría, el 7 habla de el 6 en su parte final habla de seguimiento de auditoría, y el anexo tiene un anexo que habla sobre auditorías remotas. ¿Okay? Que eso también lo hablaba la versión anterior, que es del año 2011. Con esto les hago la introducción que las auditorías de forma remota no es algo por COVID. Entonces, la pregunta que nos hacen muy frecuente también es, ¿cómo hago ahora con el COVID para las auditorías remotas? El tema es, ¿cómo hago auditoría remota? Porque ya se ha hecho auditoría remota. Existen desde hace muchísimos años. Yo tengo poco más de 10 años de laborar directo para Inteco y antes laboraba en una organización donde el corporativo recibíamos auditorías remotas y preauditorías remotas. Incluso el corporativo era el responsable, era nuestro asesor para obtener certificación y hacía evaluaciones remotas y nos daba gran cantidad de información. ¿Okay? Entonces se han hecho durante mucho tiempo auditorías remotas. Entonces, lo primero que tengo que decirles es, ¿cómo auditamos? Como lo venimos haciendo, 19.011. Y 19.011 también nos da una alternativa más allá. ¿Ok? ¿Cómo auditamos también? Y Karina, si quieres puedes presentar todos. Te lo agradezco. Gracias. ¿Cómo auditamos? Basado en los principios de auditoría. ¿Okay? Ante cualquier duda o consulta, y esto lo aprendí hace muchísimos años y ha sido muy útil y se lo recomiendo. Cuando ustedes estén en un proceso de planificación o ejecución de una auditoría y tengan cualquier duda o los pongan contra la espada y la pared, piensen y revisen los principios de auditoría, que igual están en la norma 19.011. Básese en la evidencia, piense en los riesgos y en cómo usted se mantiene bajo condiciones controladas para evitar que se materialice el riesgo o que el impacto del riesgo me vaya a obstaculizar el logro de los objetivos.
Mantengamos la confidencialidad de la información, el principio de independencia y objetividad, debida diligencia, haga lo que tenga que hacer, y la presentación imparcial. Es decir, media mentira no la hace media verdad como tal. Entonces, ante cualquier duda o consulta, váyanse a los principios de auditoría. ¿Okay? Hablemos un poquito de auditorías remotas, que es la materia en la cual estamos. ¿Cuándo se debe hacer una auditoría remota? Cuando la presencia física no es factible. Y no puede ser factible por una serie de situaciones. Puede ser que sea poco realizable por una condición bélica, por una huelga, por disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, pandemia, inundaciones, terremotos, piratería informática maliciosa y algún otro desastre natural o desastres provocados por el hombre. Estos aspectos que toqué, que están en estas viñetas, es lo que un documento que les voy a hablar en unos minutos define como situaciones de crisis. ¿Okay? Hoy en día, con la llegada del COVID-19, con la referencia de la superheroína Susana Distancia, es imperativo las auditorías remotas. Pero reitero, esto no es nuevo. Esto ya existía. Cuando se dio el golpe de Estado hace 11 años en Honduras, personal de Inteco estaba en Honduras realizando procesos de auditoría. Y por un tema de seguridad, inmediatamente fueron desplazados hacia el hotel y desde el hotel terminaron la auditoría. Y porque no había la posibilidad, los aeropuertos estaban cerrados, se ejecutaron auditorías remotas desde el hotel en San Pedro Sula a auditorías en Costa Rica. O sea, más bien exportamos a evaluadores para que hicieran auditorías remotas. ¿Ok? Entonces se puede hacer. Hemos hecho auditorías a operaciones muy pequeñas que tal vez solamente tienen un colaborador por una gestión comercial en México, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, desde Costa Rica. Recientemente, cuando en Costa Rica todavía no era un tema tan restrictivo, no lo sentíamos tan intenso, nuestro ente homólogo en España, AENOR, nos solicita como partner de ICUNET, que es una red de entes certificadores que se maneja bajo altísimos principios éticos. Necesitamos, por favor, hacer auditorías mixtas. Necesitamos ojos en Costa Rica, pero nosotros vamos a seguir haciendo auditorías de Madrid. Entonces, yo fui los ojos en Costa Rica de un equipo auditor que estaba remotamente y hizo una auditoría mixta. Y se redujo significativamente la exposición. ¿Verdad? Entonces, se pueden hacer muchas alternativas en temas remotos. Karina, por favor. Ahora, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo 4 documentos. ¿Ok? Y es el cómo auditamos y cómo auditaremos. IAF es el Foro Internacional de Entes Acreditadores que agrupa los entes que dan acreditación para poder certificar. Recuerden que la acreditación es la licencia, por decirlo así, que revisa que los entes cumplan los requisitos de buenas prácticas para poder certificar. IAF emite en el año 2011 un documento de buenas prácticas para hacer auditorías a distancia o remotas. Es un documento que tiene 11 páginas. Si bien es cierto, está dirigido para entes certificadores y hace referencia a la norma que regula las auditorías y la certificación, que la ISO 17011, tiene muy buenas prácticas que podemos adoptar total o parcialmente para hacer auditorías internas dentro de organizaciones. Pero vean que lo emiten en el 2011. Esto no es nuevo. Y es un documento que tiene 11 páginas. En el año 2015 emite otro documento que también habla sobre el tema de auditorías remotas, ya un poco más aterrizado a algunos aspectos, incluso habla del tema de riesgos y demás. Y en abril de este año hizo, junto con IAF, el
el grupo de prácticas de auditoría de ISO 9001, que es un ente adscrito al Comité Técnico Internacional 176 de la ISO, emite un documento de igual guía para auditorías remotas. Este es un documento que tiene 13 páginas aproximadamente, no son documentos extensos. Si bien es cierto, están muy destinados a, reitero, a entes certificadores, pueden tener muy buenas ideas que ustedes puedan adoptar para sus auditorías internas. ¿Okay? Estos 3 últimos documentos que les menciono, las 3 guías de IAF, están disponibles de forma gratuita en el sitio web de Inteco, donde está la información de los webinars, que es la que se colocó acá en el chat, ¿verdad? Si ustedes ingresan a la página web de Inteco, ahí los van a encontrar, los pueden descargar de forma gratuita, estos 3 documentos, para que los consulten, los lean con detalle, etcétera, etcétera. Los 3 documentos están en inglés, pero eso es inglés muy, muy técnico, muy fácil de entender realmente. No creo que les vaya a generar ningún problema. Y además son documentos cortos. Y uno de los temas que aborda ahí es la gestión del riesgo para el auditado y para la auditoría, que eso siempre ha existido, incluso 19011, eso fue parte de los cambios más sensibles de la versión del año 2011 a la versión 2018 de la ISO 19011. Darle un poco más de énfasis al tema de gestión de riesgos para quien realiza la auditoría como para quien recibe la auditoría como tal. Que usualmente el tema de riesgos sigue enfocado a contaminar producto, interrumpir la operación, dar criterio equivocado, en la selección del tamaño de muestra que no fuera suficiente, etcétera, etcétera. Hoy hablamos incluso del riesgo de la afectación a la salud, tanto del equipo auditor como de las personas que forman parte de la auditoría como tal. Entonces, aquí les dejo información que estoy seguro que les va a ser muy útil. Y también reitero, el año de edición del primer documento indica que esto es un tema que ya desde los años 2000 y tanto, ese salto del 2005, por ahí ya se venían haciendo auditorías remotas y se formaliza un documento en el 2011 como tal. Karina, ¿me ayudas por favor a la siguiente? Pero ¿cómo auditamos? ¿Y cómo seguiremos auditando? De la misma forma, pero con adaptaciones. ¿Ok? ¿A qué me refiero? La evidencia, una persona que audita, la evidencia la obtiene de revisar documentos, de observar y de ejecutar entrevistas. De forma remota yo puedo seguir revisando documentos siempre y cuando el proceso auditado tenga la posibilidad de tener los documentos en digital. Ahora, también podríamos seleccionar muestras y podrían tomarle fotografías, podrían colocarlos frente a la pantalla, hay una serie de alternativas. La parte más sacrificada quizás es la observación. Como les mencionaba hace unos minutos, un altísimo porcentaje, yo diría que el 60 o 70% de los hallazgos que yo recomiendo en informe de auditoría son cosas que literalmente son evidencias de incumplimiento que me encuentran a mí durante la búsqueda de otras evidencias. Por lo tanto, digamos que la observación sí es un poco sacrificada. Hay alternativas, ¿como cuáles? Como medios de filmación, teléfonos, tabletas, videocámaras, que podrían servirnos de evidencia. Decirle a alguien de previo, mire, vea, me gustaría que hacer un recorrido remoto al proceso. ¿Será posible que alguien tenga un teléfono que pueda conectar y podamos hacer un recorrido como tal? Existen ahora muchos dispositivos. Los que les gusta el ciclismo hace muchísimos años tenían sus cámaras en su bicicleta o en su casco para ver luego el video de cómo habían visto ellos esa subida, esa bajada, ese recorrido. Funciona exactamente igual. O sea, existen muchas posibilidades, muchos dispositivos que están al alcance, tanto, es más, ni siquiera hay que comprarlos, ya existen teléfonos y demás, y muchos dispositivos para sujetar el teléfono, sujetar la cámara a un casco, al pecho, etcétera, etcétera. Y el otro, la entrevista. La entrevista sigue siendo el medio
más utilizado y más rico para poder dar testimonio de si se cumple o no con los requisitos. Que aquí lo que hay que hacer es dejar las reglas claras. ¿A qué me refiero con dejar las reglas claras? Todo contacto que sea remoto requiere una mayor planificación per se. Requiere dejar las cosas más sencillas. Nosotros que estamos en el negocio de la capacitación y el entrenamiento y la transferencia de conocimiento, yo puedo en un curso presencial repartir unas hojas y decir, pónganme en atención, esta es la instrucción que les voy a dar. Vea, ustedes se van a encontrar un cuadrito a mano derecha, la idea es que marquen sí o no, y si es no, vayan a la parte B. Pero yo lo estoy explicando. Si yo eso lo envío por un correo electrónico, ¿verdad? Si yo lo pongo en una plataforma y la instrucción no la pongo detallada y omito comas, omito puntuación, usted podría perfectamente entender otra cosa y destinar mucho más tiempo a resolver algo que era muy sencillo. Y yo no estoy ahí para ver su cara de duda o consulta. ¿Okay? Entonces, para este tema de las auditorías, el plan de auditoría tiene que ser lo más perfecto posible, lo más cercano a la perfección. ¿De acuerdo? Karina, por favor. La 19.011, en su capítulo 5, nos habla de la determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa de auditoría. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer hoy? Revisar ese programa, revisar los riesgos, entiéndase, amenazas y oportunidades que pueda tener. Hay organizaciones que me dicen, es que yo no encuentro ninguna oportunidad. Es que nos han hecho un recorte presupuestario fuertísimo. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo piensas hacer las auditorías remotas? De ahí no, con una licencia de Zoom que vale $15 que los compraron. Usted tiene una oportunidad. Esa licencia no se lo hubieran comprado tal vez si no estuviéramos en esta situación. Ahí tiene su pequeña gran oportunidad. ¿Ok? No, es que las personas que están calificadas como auditores están muy ocupadas. Hay otro personal que quiera recibir una inducción, una charla y participar de las auditorías, un par de horas. Hay una serie de oportunidades que se pueden dar. Entonces, reviso mi programa de auditorías, reviso los riesgos, entiéndase amenazas y oportunidades, reviso las acciones. Una vez que implemento esas acciones, vuelvo a revisar el programa, veo los riesgos y acciones, y así iterativamente. O sea, esto es un ciclo que se va a repetir. Lo primero que tienen ustedes que revisar es su programa de auditorías, porque el programa de auditorías fue hecho quizás bajo la concepción de otra realidad que no es la realidad de hoy. Si a mí, Álvaro, en este entorno me dice Inteco que me hace una auditoría interna para revisarme controles muy operativos, yo la voy a aceptar, porque la auditoría es un mandato de la alta dirección. Pero me agrega más valor que me evalúen si el proceso está dando lo que realmente tiene que dar. O sea, si hay transferencia de conocimientos, si la parte comercial está funcionando, etcétera, etcétera. ¿Okay? Karina, por favor. Ahora bien, si vemos temas de competencia, y eso es una de las amenazas principales que tienen que revisar tanto el programa de auditoría como la ejecución de la auditoría. Entonces, ¿cuál es la competencia de quien administra el programa de auditorías? Y no es ir a juzgar a esa persona, es darle ayuda a esa persona, si no tuviera toda la competencia, para poder dimensionar posibles amenazas de la ejecución del programa o del nuevo rediseño del programa. ¿Ok? Lo otro es las competencias del equipo auditor. Hay personas que tal vez hay que cerrarles un poco de brecha en el uso de la tecnología, que me lleva al último punto, ¿verdad? O hay que cerrarles brechas en el tono de voz o en la forma de expresarse. En este momento, ustedes solo tienen acceso a lo que puede ver la cámara y a la presentación. Y si yo apago la cámara o limito la cámara, solo tienen acceso a mi voz. O sea, solo con mi voz es la única herramienta que tengo. Que eso cambia mucho con respecto a una auditoría presencial.
Y todo eso tiene que estar identificado desde los riesgos al programa de auditoría. ¿Y quién voy a conformar los nuevos equipos auditores? ¿Ok? Lo otro es la competencia del auditado. Si yo tengo un auditado que difícilmente maneja la tecnología, pues posiblemente la auditoría remota va a ser muy compleja y muy demorada y necesito mucho más tiempo. Lo otro es la competencia que tenga también el equipo del auditado. Y todo eso se resume en la competencia que tenga el manejo del proceso, que tenga el manejo de las evidencias y de la capacidad para el manejo de la tecnología. Y eso es uno de los principales riesgos, el uso del manejo de la tecnología. ¿Qué otros riesgos puedo encontrar? La asignación de tiempos. Puede hacer que yo necesite reducir tiempos o puede hacer que yo necesite aumentar tiempos. ¿Cuáles son los parámetros para decidir aumentar tiempos? Son diversos y muy variados, porque puede hacer que el auditado tenga la información tan ordenada que cualquier evidencia la encuentre muy fácilmente, pero puede hacer que la información no esté tan ordenada o no toda esté digital. Entonces, el manejo de los tiempos puede aumentar o puede disminuir y la mayoría de veces eso es prueba y error. Y aquí es donde entra un elemento que se llama tolerancia. Toda persona que audite y toda persona que sea auditada en este momento donde el estrés pueda hacer que siga ganando terreno, la tolerancia es vital, ¿verdad? Puede hacer que en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes y el perro del vecino decida armar un concierto y a alguien le molesta ese ruido. Se me escapa de mi control. Igual puede pasar en una auditoría. ¿Ok? Lo otro que puede pasar es que hayan contratiempos. Y esa determinación de los contratiempos a tiempos, ¿a qué se refiere? Se fue la luz, cae un aguacero muy fuerte y se escucha demasiado, o hay rayería y la persona tiene miedo a los rayos y los truenos y entonces tiene unos audífonos, entonces puede temer que haya una puesta a tierra o cualquier situación, cualquier temor que le pueda suceder a esa persona. Entonces hay que tener mucha tolerancia y eso es parte de los riesgos que hay que considerar. Venga, por favor. Siguiente. Ok. La percepción del proceso remoto. Si alguien tiene la percepción de que hacer auditorías remotamente no es lo mismo, está en su sana razón. Pero si tiene la percepción de que no sirven para nada, pues entonces no van a servir para nada, igual que el auditado. Y eso es uno de las amenazas más grandes, una percepción negativa, pero también puede ser una gran oportunidad para cambiar a las personas la percepción del proceso remoto como tal. ¿Qué le dicen a uno? Uy, todo un día de auditoría, qué cansado. Bueno, es que si usted prepara bien las evidencias, la auditoría puede durar muchísimo menos. Y ahí es donde uno puede empezar a hacer ligeros cambios. Por ejemplo, si consideramos que la jornada es de mediodía, mejor, en vez de hacer las días completos, ser más descansado. Si consideramos hacer pausas activas o pasivas, es parte de la planificación que yo debo tener del proceso de auditoría y de ir en el plan. Vamos a empezar a las 8 de la mañana y vamos a ir hasta las 9:30. Y vamos a retomar de nuevo a las 10 de la mañana y vamos a parar a las 11:30. Hay media hora en que la gente puede planificar, tomarse su café, contestar correos, etcétera, etcétera. Y también al equipo auditor le puede servir para revisar información, ¿verdad? Cosas que tal vez quiera leer. Incluso durante el proceso de auditoría le podría decir, mira, qué interesante, necesitaría revisar con más detalle ese requisito legal para ver más a profundidad el tema. Entonces, si querés, dejémoslo para después del receso. Y en el receso, usted como equipo auditor, pues le invierte un poco de tiempo con tranquilidad a revisarlo. Lo otro es la disponibilidad del personal. Organizaciones que hayan sufrido recortes de jornada, que hayan sufrido, o al contrario, personas que más bien tienen aumento de jornada,
o la disponibilidad de la persona en función de otras ocupaciones o de su recurso tecnológico. Y el otro riesgo asociado a la confidencialidad de la información. La gente piensa mucho y dice, no, yo no te recibo la auditoría por una plataforma porque es insegura. Ajá. ¿Cuál es el fundamento técnico? Hay reportes de que se ha robado información. Mire, vea, si usted está operando bajo una licencia, tendría usted que estar auditando un proceso demasiado, pero demasiado delicado para que un hacker esté pensando en robarle la información de su auditoría interna. Lo otro es, si usted está operando bajo licencias, ahí tiene una acción de control sobre la información como tal. Mi recomendación es, no hagan ninguna auditoría que sea mediante plataformas no autorizadas por el área de TI de su organización. Si su organización decidió que sea por tal plataforma, usen esa plataforma, porque si no, ustedes estarían operando al margen de los lineamientos que la organización decidió. ¿Ok? Karina, ¿me ayudas, por favor? La continuidad de la conectividad. O sea, usted podría decir, mire, mi proveedor de internet me falló, se fue la luz, perdí. Vea, nosotros también damos cursos bajo plataformas a distancia. Yo tengo a disposición una red tengo dos redes de dos proveedores diferentes. De un día se fue la conectividad, me asomé en la esquina y había dos personas subidas en el poste, en una escalera, dos técnicos. Cuando me di cuenta, la cuadra completa estaba afuera, viendo para el poste. O sea, todos nos cortó el internet y posiblemente todos nos necesitábamos. Pero esa conectividad se puede perder. Usted podría decir, bueno, me conecto por el teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, hay una diferencia entre una eventualidad y un hecho cotidiano. Pero la pérdida de conectividad podría funcionar como un riesgo y hay que atenderlo. Y a veces podemos mitigarlo, pero no podemos evitarlo. Y lo otro, que es muy importante, es la protección a la imagen de las personas. Si ustedes van a grabar, y es parte de lo que dice el documento este que emitió ISO con el permiso para hacer tomas de pantalla. ¿Por qué? Porque hay una protección de derechos de imagen de cada persona per se. Mi voz y mi imagen es mía. Yo tengo derecho a decir, no quiero que se reproduzca o necesito que usted cese si no está sujeto a una acción legal. Entonces hay que tener mucho cuidado. ISO recomienda que tenga, ojalá por escrito, la aprobación para hacer tomas de pantalla o para hacer grabaciones como tal, por las consideraciones legales que esto puede tener. Y el otro riesgo es la selección de la muestra, que ese riesgo siempre ha estado. Lo que sucede es que la selección de la muestra, digamos que yo podría variarla en función a lo que voy viendo en una auditoría presencial. En una remota quizás ya no tengo tanto ángulo de visión, no estoy viendo lo que pasa alrededor, entonces podría pasar. Acá preguntan cuál es la norma de documento que habla sobre protección de imagen. Es el documento que emitió ISO y IAF en abril de este año, que está en el sitio web disponible de Inteco de forma gratuita. Acá vi que en el chat les pusieron la dirección como tal. Cuando no acepta ser grabados, bueno, eso lo vamos a ver en detalle ahora. ¿Ok? Y restricciones operativas propias del negocio de la temática, ¿verdad? Si yo me dedico a prestar un servicio y yo podía testificar a alguien en la prestación del servicio, puedo hacer que ahora el cliente el cliente al que se le está prestando su servicio no quiera un equipo de video, así sea sincrónico, no requiere un equipo de video, no lo quiere. Entonces, hay operaciones que además, por un tema de seguridad, no está permitido la grabación. Entonces, bueno, eso serán eventualidades. Lo que yo les recomendaría es, en esos casos,
hagan auditorías parciales. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, tal vez no puedo hacer toda la evaluación de los temas, pero sí puedo hacer evaluaciones de documentos, de indicadores, algunas situaciones. Siempre voy a poder auditar algo. ¿Ok? Karina, por favor, ¿me ayudas? Y lo más importante, la reunión de apertura se tiene que seguir haciendo. Es una auditoría, es un proceso y tiene una actividad que se llama reunión de apertura. En esa reunión de apertura es donde usted debería de comunicar todas las acciones para abordar los riesgos como tal. Es la sesión donde a usted le deberían de poner en claro la mayoría de las restricciones. Pero recuerden que también dentro del flujo que propone 19011 está la viabilidad de la auditoría, que eso es antes de hacer el plan. Y es que el equipo auditor o la administración del programa de auditoría se comunica con los auditados o sus representantes para ver la viabilidad de la auditoría y los recursos que se requieren. Entonces, desde ahí ya usted puede empezar a tener información y en la reunión de apertura dejar claro alguna serie de requisitos. ¿Cómo qué? Como que si hay pérdida de conectividad, posiblemente se va a requerir hacer una programación extraordinaria para lograr cumplir los objetivos del auditor. Que en caso de no poderse auditar un proceso o una actividad, se dejará registro en el informe de que ese pendiente del plan no se pudo ejecutar. Y recuerden que eso no es ninguna no conformidad. Simplemente usted es un informe de auditoría, no es un informe de no conformidad, es un informe de auditoría, donde ustedes informan lo que se hizo, lo que no se pudo hacer y los hallazgos que se tuvieron de lo que sí se pudo hacer. ¿Ok? Karina, por favor. Como conclusiones les digo, las auditorías remotas no es por COVID. Esto ya ha existido. Además, existe material de referencia de libre acceso, que son esos 3 documentos más 19011, que ustedes posiblemente ya conocen. Es cuestión de repasarlos y leerlos para poderlo ver. Karina, por favor. La auditoría sigue siendo un arte de respeto técnico y tolerancia social. ¿A qué me refiero? Yo cuando audito no cuestiono si el ingeniero sabe de ingeniería. Yo no cuestiono si el administrador sabe de administración. Yo no cuestiono si el técnico sabe lo que está haciendo. Yo evalúo requisito contra evidencia. Pero además ahora toca agregarle una tolerancia social diferente. Siempre la tolerancia social ha sido un tema inmerso en las auditorías. Yo siempre he mencionado, y a mí me ha resultado muy bien, el decir que una buena persona llegó a auditar. Una persona firme, pero una persona que se dirige con respeto y tolerancia social. Siempre lo ha habido, pero ahora la tolerancia es diferente. Tolerancia a ruidos, tolerancia a personas que tal vez no sean tan tecnológicas, etcétera, etcétera. La auditoría remota es una alternativa con virtudes y limitaciones. Es que la auditoría remota no me sirve para tal cosa. Mira, sí te sirve para esto y esto y esto, para esto todavía no te sirve. ¿Para qué no le sirve? Para procesos que tengan un asunto de confidencialidad implícito. Puede hacer que no sirva. Para actividades que son puntuales y muy fugaces, donde incluso la filmación sea un riesgo más alto que la propia evaluación. Bueno, pero sí tiene muchas virtudes. Ahorra tiempos, si usted no se puede desplazar a los sitios, resguarda mi salud y la de las otras personas, etcétera, etcétera. Y la auditoría remota tiene una altísima dependencia de la planificación. La planificación ya no puede ser tan libre como antes. No podemos asumir que de camino lo arreglamos. Porque si empieza una hora, empieza esa hora. Y si termina, es esa hora la que yo tengo que decir muchas gracias como tal. Y todo el mecanismo de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Cierro con esto para atender consultas. Más que hacer una explicación de 2 horas, el tema es mucho recibir consultas de ustedes. Y les dejo esta frase de Napoleón Hill. Y está alusiva a planifica el trabajo y trabaja cumplir ese plan. Apéguese al plan. Si usted se apega al plan, tiene un alto grado de cumplir con éxito el objetivo. Y si tiene que hacer modificaciones,
entonces le va a servir de insumo para planificar mejor la siguiente vez. ¿De acuerdo? Con esto cierro. Escucho consultas y a la orden. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro por su tiempo y por toda esta explicación tan clara sobre el tema. Nos consulta Evelyn Quesada que cuál es la diferencia entre una auditoría remota y una auditoría virtual. Ok, le cuento. Coloquialmente, popularmente, son indistintas. Técnicamente, se le llama auditoría virtual cuando se hace a procesos virtuales, principalmente en el área de TI. Sin embargo, es un tema de ponerse de acuerdo entre las partes a qué le está llamando remota y a qué le está llamando virtual. Reitero, mucha gente lo usa de forma indistinta. El término correcto es remota, porque virtual se puede confundir con auditorías a procesos de gestión de TI. Perfecto. Nos pregunta Ricardo Villatoro si hay algún ejemplo de una matriz de riesgos donde estén contemplados este tipo de riesgos que se dan al hacer auditorías remotas. Ok, muy buena pregunta esa. Y la forma como la formula. Cuando hablamos de riesgo siempre asociamos la palabra matriz y pensamos que todo lo que no está en una matriz no está identificado como un riesgo y muchas veces está identificado, está gestionado, pero no está documentado en un cuadro que le llamamos matriz. Estos documentos, principalmente el de ISO, IAF, emitidos en abril de este año, abordan el tema de posibles riesgos que pueden suceder en una auditoría. Los invito a que lo revisen. Perfecto. Bueno, ya mencionamos un poco el tema, pero tal vez para retomar y que quede bastante claro, nos indica Rosa Araya que qué pasa cuando las personas no permiten ser grabadas en una auditoría. Hay que ver la implicación del cliente de la auditoría. Recuerden que el cliente de auditoría, generalmente la alta dirección o a quien se les da la aprobación o quien da la aprobación y aceptación del informe. Si las personas no aceptan ser grabadas, habría que revisar si es una auditoría interna, si firmaron algún código de confidencialidad y de acceso. Recuerden que el derecho de imagen es irrenunciable, ¿verdad? Por ley. Si no aceptan ser grabadas, entonces será como la auditoría tradicional, tomando nota como tal, pero no se puede obligar. Perfecto, muchas gracias. Nos consulta Evelyn Quesada cómo registrar las firmas y los nombres durante una entrevista o reunión cuando las personas no cuentan con firma digital. Igual que en una auditoría presencial, digamos, en auditorías de sistemas de gestión, uno como auditor no pide cédulas ni tampoco pide verificación de identidad. Simplemente uno pregunta cuál es su nombre, cuál es su puesto y así lo registra. Pasa exactamente igual. Recuerden una cosa, ningún medio tecnológico y ningún medio, en general, lo que quiero decirles es, si la gente está predeterminada a querer engañar a la persona que realice la evaluación, lo va a hacer. Yo históricamente, yo tengo más de 20 años ligado a normas y he estado en casi todas las aristas, en implementación, en evaluación, en capacitación, en comités técnicos y demás. Yo he visto gente cambiándole la hora y la fecha a su computador para tomar un pantallazo, imprimirlo y mostrarlo como evidencia de auditoría. He visto gente alterando para mandar un correo, imprimirlo y que quede como evidencia de auditoría. He visto muchas cosas. Entonces, quien está predeterminado a mentir, va a mentir. Y aquí es donde el juicio y la debida diligencia tienen que funcionar. Nosotros en Inteco, en los cursos que damos, siempre hablamos de andragogía, que es la enseñanza para adultos, y es el deseo intenso de alguien por querer estar ahí. Y ese es el principio sobre el cual se debe manejar. Perfecto, nos indica Maribel Chacón que qué se debe respetar, el horario o las preguntas de auditoría. El horario y las preguntas de auditoría, los dos. Recuerde que es un respeto técnico y una tolerancia social. Usted debería planificar también su auditoría como para que el tiempo sea suficiente. Si nos fijamos, hay algo que en los cursos nuestros de Inteco, de auditor, abordamos siempre, y es la curva de intensidad de auditoría, que tiene la misma forma que la curva de distribución normal o campana de Gauss.
y es la intensidad que tenga una entrevista de auditoría en el tiempo. Yo no debería hacer las preguntas más complejas ni como primer pregunta de entrevista ni como última pregunta. Yo debería manejarlo cerca de la mitad del tiempo para que también el auditado tenga la oportunidad de expresar todas sus ideas y evidencias y yo pueda evacuar todas mis dudas y consultas. Ambos, pero lo que les mencionaba es, recuerden que la asignación de tiempos puede variar hacia la disminución o hacia el aumento y hay múltiples variables implícitas. Entonces, va a haber que estar en esa, depende de cada proceso y cada auditado y cada auditor. Perfecto. Nos consulta Juan Carlos Barrientos que qué opina de la inclusión de herramientas de Analytics en el proceso de auditoría como una forma de ampliar la muestra. La respuesta es sí. Recuerden que 19011 habla de la determinación de la muestra y habla de métodos analíticos, ¿verdad? Una aplicación de técnicas estadísticas y habla de muestreo basado en juicios. El muestreo basado en juicios va a ser el más utilizado per se. Recuerden que este tipo de auditorías son auditorías a sistemas de gestión de mejora continua. No son no son sistemas de gestión de excelencia. Por lo tanto, la selección de la muestra no va a ser siempre por un método estadístico. Obviamente, si tienen el recurso, pues bienvenido. Perfecto. Nos consulta Pablo Brenes si las auditorías programadas por Inteco para este año se realizarán de forma remota. Ok. Les hago la aclaración, como decía al inicio, los entes certificadores tienen sus lineamientos que están basados mucho en estos documentos de IAF. Consulten a cada ente certificador cuál va a ser el actuar. En el caso de Inteco, estamos implementando auditorías remotas y auditorías mixtas, es decir, se hace parte de las jornadas presenciales y partes remotas. Algunos procesos los hacemos 100% remotos y algunos los hacemos remotos y dejamos para una fecha posterior la ejecución de la auditoría en campo. Hay múltiples opciones. Ahí lo que les diría es háblense con la coordinación de operaciones de Inteco. Perfecto. Nos consulta Loren Tavares que cómo se audita un proceso de producción en este caso. Ok, muy buena pregunta. Hay una parte de evaluación del desempeño del proceso productivo, indicadores, análisis, ¿verdad? Toda la parte de seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso, seguimiento del desempeño, indicadores, controles, salidas no conformes, toda esa parte. Y si ya quiere hacer una testificación en campo, podría recurrir a métodos de video, ¿verdad? Pedirle a alguien que porte su teléfono con cámara, que lo pueda dirigir, etcétera, etcétera. O sea, hay alternativas. Yo he participado de auditorías donde alguien lleva el teléfono, incluso lleva un parlante o un audífono, un sistema amplificado. Si es por cuestión de ruido, a los colaboradores se les pide que cada uno porte sus audífonos por un tema de higiene y se le hace preguntas. Le he hecho preguntas a operarios de la línea sobre cosas que voy viendo. Se podría hacer así. Y si no fuera posible, entonces se puede hacer una parte de la auditoría y la otra se pospone, pero solo se iría luego a hacer la verificación de campo. Perfecto. Y un poco unido a esta consulta, nos consulta Evelyn Quesada que cómo se realizan las auditorías remotas en lo referente a normas como 45001 y 14001. Ok, toda la parte de planificación, o sea, toda la parte de preparación para la planificación, llámese capítulo 4, contexto, partes interesadas, determinación de los procesos, la parte de liderazgo, política, todo eso se puede auditar perfectamente mediante entrevista de forma remota. Y la parte que es planificación del sistema de gestión, capítulo 6, determinación de aspectos, impactos, peligros, riesgos, evaluación, aplicación de criterios de significancia, requisitos legales, determinación de los controles, objetivos y planificación para lograrlos, todo se puede auditar perfectamente de forma remota.
Lo único que sería un poco más la parte de recursos, comunicación, competencia, toda la parte de equipos de medición que se tengan para variables ambientales o de salud y seguridad, se pueden auditar de forma remota. Ahí lo compromete un poco la parte de operaciones como tal. Preparación y respuesta ante emergencias, se pueden auditar la planificación, los reportes de incidentes, etcétera, etcétera. Lo que compromete un poco es la parte de trabajo de campo, la aplicación de los controles en campo, que esos igualmente se pueden hacer por video, ¿verdad? Se podría hacer por video. O simplemente destinar una visita corta solo para hacer una observación. Si no fuera posible hacerlo así, entonces se podría posponer para ser complementado en una fecha posterior, pero ya tiene menos trabajo que ir a hacer, ya el trabajo lo fue haciendo. Y le puedo contar algo, la mayoría de los requisitos de norma que se incumplen en una auditoría tienen que ver con la verificación de la eficacia. Y eso está en la planificación y en el capítulo de mejora, no tanto en la parte de controles operacionales. Perfecto. Nos indica Mónica Acuña cómo se gestiona con la empresa u organización un recorrido de auditoría de instalaciones o procesos en forma virtual. Es decir, si debo auditar un proceso productivo en forma virtual, ¿se puede hacer y cómo recomienda hacerlo en esta modalidad? Reitero, la planificación es vital. O sea, si usted dice que o sea, usted no debería empezar la auditoría y decir, y por cierto, ¿será que alguien puede tomar su teléfono y ir a dar una vuelta con la cámara para que yo pueda ver el proceso? Todo eso debería de estar ya planificado para que también el auditado tenga los recursos tecnológicos ya listos y disponibles para poder ejecutarlo como tal. Perfecto. Nos indican que muchos de los servicios presenciales pasaron a ser virtuales masivamente. Esto puede implicar cambios en las instrucciones de trabajo. Se deben de implementar algunas consideraciones por la emergencia sanitaria en la auditoría remota, en este caso. Sí, o sea, y ahí entra la parte de gestión del cambio que está implícito en todos los sistemas de gestión. En algunos está como un requisito per se, un apartado de norma, en otros está dentro de los requisitos, por ejemplo, en 14.001 y en 45.001, en esas normas está metido en la planificación y está metido en la operación. En 9.001 está metido en la planificación 6.3 y está metido también en cambios en la operación. Ahí lo que debería tener la organización es ya aplicado los cambios o por lo menos un plan de gestión del cambio, o sea, planificado cómo va a ejecutar ese cambio y una determinación de los riesgos de no hacer ese cambio ya, ¿verdad? Tal vez no conviene hacer un cambio grande en la documentación porque estamos esperando más cambios, pero entonces sí una determinación del riesgo de no haber tomado la decisión tan rápido. Perfecto. Y ya para terminar, nos consulta Max Sosa si es posible que una persona diga que no quiere participar en una auditoría remota. A ver, estrictamente siempre va a ser posible. Lo que sucede es que recuerde que la auditoría, el cliente de la auditoría no es el auditado. El cliente de la auditoría es a quien se le rinde cuentas por los resultados de la auditoría, que generalmente la alta dirección. Pero igual sucede. Usualmente mi experiencia en auditorías ha sido muy positiva. Tengo muy pocos casos a lo largo de los años. Recuerdo una persona que me dijo, yo no quiero ser auditado. Y yo llegué a la puerta de su oficina y me dijo, yo no quiero ser auditado. Yo le expliqué, reiteró que no quiere, le di media vuelta, le dije a mi auditor líder en ese momento, mire, la persona se niega, hablamos con la administración del sistema de gestión y, bueno, se buscó la evidencia por otro lado. Alguien podría no querer, pero recuerde que nadie se manda solo, o sea, siempre hay una implicación asociada y una rendición de cuentas de que alguien no quiera hacer algo. Usted no puede obligar a nadie a que se conecte si no se quiere conectar. Pero a eso hablaba un poco que también la amenaza es la percepción que pueda tener un auditado de la auditoría remota, ¿verdad? Es que puede ser más difícil, es que puede ser más dura, puede ser muchas cosas, pero también es una bonita oportunidad para demostrarle que se puede hacer. Incluso las organizaciones podrían implementar auditorías mixtas ahora en la nueva normalidad y en la nueva normalidad permanente que tengamos en los años, ¿verdad? Seguirá siendo siempre una alternativa. Insisto, yo he realizado auditorías remotas a operaciones
En noviembre del año pasado hice una auditoría a una operación que queda oficinas principales en Costa Rica, aquí en La Bruca, y tiene una persona en Guatemala, una en El Salvador, una en México. Y se auditó. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Algo importante, acá lo mencionan, es normalizar este proceso tanto técnicamente como legalmente. Es correcto. O sea, por eso les decía, el derecho de las personas, de su imagen, si ustedes sienten que tienen que tomar capturas de pantalla, todo eso tiene que estar bajo un acuerdo de aceptación, ¿verdad? Ustedes no pueden hacerlo de forma unilateral ni a escondidas. Recuerden que una persona que audita siempre habla con la verdad, ¿verdad? En atención a un principio de auditoría. Por ahí vi una pregunta, Karina, perdón, que decía que, ok, ¿cómo valido yo las firmas? ¿Cómo valido toda esa parte? A ver, si la organización tiene como cultura que lo que no está firmado no vale, lo mismo va a pasar en una auditoría presencial, ¿verdad? Aquí partimos del hecho que la gente quiere que las cosas se hagan. ¿Ok? Y la otra es, hagan que el momento de la auditoría sea un momento normal y ameno. ¿A qué me refiero? Sean claros en sus instrucciones, sean claros en la planificación y sean firmes en querer que la planificación se cumpla, pero además seamos tolerantes ante posibles situaciones que se puedan dar, pero no mano flojas, ¿ok? Perfecto. Bueno, agradecemos mucho al señor Álvaro Torres por este tiempo y por la explicación tan clara sobre el tema. Igualmente le agradecemos a todos ustedes por haber participado. Quedaron consultas por fuera, pero las estaremos abarcando por medio de correo electrónico y con las distintas áreas de Inteco que están a cargo sobre esto. Los webinars técnicos, ahí nos han consultado bastante sobre este tema. Van a estar disponibles los videos en nuestra página web. Creamos un sitio especial para temas de COVID, para hacer un apoyo en este momento, y ahí estarán también nuestros videos de los webinars ejecutados. Y bueno, para nosotros es sumamente importante conocer su percepción sobre este tipo de actividades, así que les estaremos enviando una encuesta de satisfacción por correo electrónico, que agradecemos mucho que la completen para seguir mejorando nuestros servicios y ayudarles a todos en estos momentos y de manera regular en nuestros trabajos. Y aprovechamos la oportunidad para comentarles que próximamente tendremos otros webinars. Estos son completamente gratuitos, únicamente es necesario reservar sus espacios, así que ahí ponemos la información y cualquier cosa, la información adicional es con mi persona, al correo kvargas@inteco.org. Estamos para servirles y para brindarles toda la información. Y bueno, también tenemos la opción de un paquete de precio preferencial para ustedes. Estas dos normas que se están viendo en pantalla tienen un precio regular de 55.528 colones y actualmente para ustedes está 27.764 colones. Esto estará vigente hasta el 10 de junio y si requieren o desean cotizar o comprar este paquete de normas, se pueden comunicar con mi compañera Carla Varela al correo kvarela@inteco.org. Y ya para ir terminando, también tenemos la opción de los cursos virtuales. Estos dos cursos que se encuentran en pantalla son los más próximos, pero tenemos una amplia cantidad de cursos en nuestro catálogo que pueden ver en nuestra página web o igualmente comunicarse con mi compañera Fernanda Solano al correo que se muestra en pantalla, que es fsolano@inteco.org. Y bueno, sabemos que toda esta situación del COVID ha hecho que nos mantengamos en distancia, pero igualmente queremos estar al lado de ustedes y ser aliados en estos momentos, así que los dejamos nuestros medios o las formas por donde se pueden comunicar con nosotros, ya sea por correo, por página web o por medio de WhatsApp, así que quedamos siempre atentos o disponibles para poder ayudarles en todo lo que ustedes requieran, y agradecemos nuevamente la participación de ustedes, de todos ustedes en este webinar, y les deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos, Álvaro. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Mucho luego. gusto para servirles. Pura vida. Muchas gracias. Vamos, Andrés. A ustedes, muchas gracias.